Hola y bienvenidos a la segunda parte de la lección número 18 de nuestro curso de geometría. En la primera parte nos quedamos demostrando el teorema que nos asegura lo que se llama la congruencia ángulo-lado-ángulo. Esto quiere decir que si usted tiene dos triángulos, no son estos dos, en donde tienen un lado congruentes entre sí, y los ángulos que están en los vértices, en los extremos más bien, de esos lados que son congruentes, también son congruentes respectivamente, entonces los dos triángulos son semejantes. Bien, lo que tenemos que hacer, son congruentes. Lo que tenemos que hacer es demostrar que las partes de este triángulo coinciden con las partes de este triángulo. Para demostrar que son congruentes, porque eso es lo que quiere decir que los triángulos son congruentes, y coinciden en todas sus partes. Ya hemos visto que yo lo que hice fue que coloqué este triángulo sobre este y hice coincidir este segmento sobre este, de manera que este punto A coincide con el punto X, y entonces por un teorema que se mostró en uno de los problemas de los apuntes de este capítulo, si este segmento es congruente con este y este extremo del segmento coincide con este extremo del segmento que es congruente a él, el otro extremo entonces coincide. Así que ya tenemos que este lado completito, todos los puntos de este lado de este triángulo coinciden con todos los puntos del lado del otro triángulo, el lado XY. El lado AB coincide completito con el lado XY. Bien, y aquí ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces el punto A coincide con X y el punto B coincide con Y, ya que por hipótesis el lado AB es congruente con el lado XY. Bien, como por hipótesis también este ángulo es congruente con este ángulo, ¿verdad? Pues la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo X. Entonces, por un teorema que sí demostramos en una de las lecciones anteriores, si yo coloco este ángulo que es congruente con este ángulo, de manera que este lado de ese ángulo que es congruente con este coincida con este lado, y eso vemos que ocurre, entonces automáticamente el segundo lado del primer ángulo coincidirá con este segundo lado del segundo ángulo. Y eso es lo que decimos aquí, ¿eh? Como esos dos ángulos son congruentes, al colocarlo uno encima del otro, como ya uno de los lados de esos dos ángulos congruentes coinciden, el otro lado, el AC de este ángulo congruente con este, coincide con el otro lado de ese ángulo X que es congruente con el ángulo A. Eso es lo que dice aquí, ¿ves? El lado AC coincide con el lado XZ. Como por hipótesis también, o sea, así mismo, como el ángulo B es congruente con el ángulo Y, ¿verdad? Porque lo hemos visto, que son congruentes, y yo he hecho coincidir este lado de ese ángulo B con este lado del ángulo Y, pues entonces el otro lado del ángulo B, que es el lado BC, tiene que coincidir con el lado YZ, y eso es lo que hemos dicho aquí, ¿eh? BC coincide con YZ. Bueno, fíjese que los lados AC y BC en el primer triángulo se intersecan en este punto C, ¿verdad? Así que vamos a hacer ese comentario. Vea que el segmento AC y el segmento BC se intersecan en el punto 0, ¿ven? El AC y el BC se intersecan en el punto C. Mientras el segmento XZ y el YZ se intersecan en Z, en el punto Z. ¿Ven? El XZ y el YZ se intersecan en ese punto Z. Ahora, como hemos visto que este lado, este segmento coincide con este, míralo aquí, y este segmento coincide con este, míralo aquí, donde se intersequen estos dos, que tiene que ser en un punto, en un solo punto, tiene que ser también el mismo sitio donde se intersequen estos dos, porque ese es un teorema que nosotros demostramos, ¿verdad? Que dos líneas se intersecaban nada más que en un solo punto. Y claro, dos segmentos de línea, que son parte de una línea, se intersecarán también en un solo punto. Luego,
teorema anterior, que de hecho me parece que fue el primer teorema que demostramos en el curso, que decía que dos líneas se intersecaban nada más que en un solo punto. ¿Okay? Esto es, el punto C tiene que ser igual al punto Z, el punto de intersección de estos dos segmentos. Como estos dos segmentos coinciden con estos dos segmentos, tiene que ser el mismo punto de intersección de los otros dos segmentos, que es el punto Z. O sea, el punto C coincide con Z. Bueno, pues ¿qué hemos visto? Que este lado coincide con este lado coincide con y este lado coincide con en todos sus puntos. Esto porque son los puntos extremos de dos segmentos que son congruentes, y estos dos puntos porque son el mismo punto de intersección de dos segmentos que coinciden. ¿Okay? Como hemos visto, que los tres lados del triángulo ABC y sus tres vértices coinciden con los tres lados y los vértices, los tres vértices del triángulo XYZ, ¿qué concluimos? Si coinciden todas sus partes, los dos triángulos tienen que ser congruentes. Concluimos que el triángulo ABC tiene que ser congruente con el triángulo X, Y y Z. ¿Sí? Y eso era lo que queríamos probar, que si dos triángulos tenían un lado y los ángulos que tienen en los extremos de ese lado congruentes, los dos triángulos automáticamente son congruentes. Muy bien. Vamos a ver otro teorema. Que indica lo siguiente. Los ángulos dice, si ustedes tienen un triángulo, ocurre lo siguiente, que tiene dos ángulos que son congruentes, dos ángulos que tienen la misma medida. Entonces el teorema dice que los lados opuestos a esos dos ángulos que tengan la misma medida van a tener la misma medida también. Y si en un triángulo hay dos lados que tienen la misma medida, eso significa que el triángulo es isósceles. Así que fíjense que el triángulo isósceles, por definición, es que tiene dos lados de igual medida, pero ahora hemos visto que si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, automáticamente el triángulo va a ser isósceles, porque los lados opuestos a esos dos ángulos de igual medida tienen también entre sí la misma medida. ¿Okay? Vamos a ver la demostración de este teorema. Demostración o prueba, ¿no? Vamos a considerar el triángulo
un triángulo ABC, donde la medida del ángulo BAC va a ser igual a la medida del ángulo, o más bien el ángulo BAC. El teorema dice que son congruentes, y claro, eso quiere decir que son iguales, pero vamos a indicar como dice el teorema, el ángulo BAC va a ser congruente al ángulo ABC. ¿Okay? La figura va a ser esta que está aquí. Ahí tenemos ese triángulo, y en ese triángulo ABC, dice, yo estoy indicando que el ángulo BAC, en ese triángulo ABC, este ángulo que está aquí, vamos a marcarlo, ese ángulo es congruente con el ángulo ABC, este ángulo. Eso es lo que dice el teorema. Si usted tiene un triángulo en donde dos de los ángulos son congruentes, entonces dice que la medida de los lados opuestos a esos dos ángulos son iguales. O sea, la medida del lado opuesto al ángulo A, que es este BC, va a ser igual a la medida del ángulo opuesto al ángulo B, que es este ángulo AC. ¿Okay? Así que aquí, de hecho, lo que queremos ver entonces es que la medida del lado AC va a ser igual a la medida del lado ¿okay? Eso es lo que queremos ver. Y claro, si eso ocurre, si los lados de un triángulo tienen la misma medida, el triángulo va a ser isósceles, como dice el teorema. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues mire, vamos a empezar considerando dos segmentos. Uno se va a llamar el AD y el otro se llama el BE. Que son estos dos que están aquí. Recuerden que el triángulo original es el ABC. Yo voy a considerar este segmento, el AD, este que viene de aquí hasta acá. Y el BE, este que viene desde el punto B, desde el vértice B de ese triángulo original ABC hasta ese punto B. Y esos dos segmentos van a ser las bisectrices de esos dos ángulos, del ángulo A y del ángulo B en el triángulo ABC. ¿Sí? Así que son las bisectrices respectivas de el primero, el AD, va a ser del ángulo BAC, este que está aquí. Vamos a poner sencillamente el ángulo A en el triángulo original ABC y del ángulo B. ¿Okay? Tenemos eso. Ahora vamos a considerar estos nuevos triángulos que han quedado formados ahí. El triángulo ABB y el triángulo BAE. ¿Cuáles son esos dos triángulos nuevos después de haber trazado o considerado esos dos segmentos que son bisectrices de esos dos ángulos que son congruentes en el triángulo original? Pues mire, el triángulo ABD, este que está aquí, y el otro que vamos a considerar es el DAE, este que está aquí. Así que ahora nos vamos a concentrar en la continuación de la prueba en estos dos triángulos que quedaron aquí formados. Este, el BAD, y este, el ABE. ¿Okay? Y continuamos con la prueba en la siguiente lección. Nos vemos entonces.